Hoy hacemos la tarde de COPE desde Caldas de Reis. Estamos en la provincia de Pontevedra, 40 minutos de Vigo. Estamos en una de las provincias más bonitas de España, que es algo así como decir de las más bonitas del mundo. Y estamos aquí encantados, porque nos gusta hacer radio donde hay que hacerla. Estar donde hay que estar. Para apoyar a los gallegos y para recordar a esas 4 personas que murieron abrasadas y también a los héroes que lucharon contra el fuego. Así que a modo de esquema, varias consideraciones. A ver si acierto, que ahora un par de expertos me corregirán o no, veremos. Uno, primero el dato. 50.000 hectáreas han ardido en Galicia en lo que va de año. De estas solo 35.000 el pasado fin de semana. Imagínate 50.000 campos de fútbol juntos. 2. Lo del pasado fin de semana está demasiado bien perpetrado. Que se me entienda, ¿eh? No es cuestión de negligencias o de recortes, en parte, no sé. Quienes prendieron fuego a los alrededores de Vigo y a media Pontevedra sabían muy bien lo que hacían. Los puntos, las pendientes, la hora, los vientos. 3. Esas 2 señoras muertas. No se me van de la cabeza esas 2 mujeres mayores, huyendo despavoridas. No me quiero imaginar el horror en ese coche. Y solo pienso que malditos sean los salvajes asesinos. 4. Dudo que aumentar las condenas para los incendiarios o pirómanos sea útil, ¿eh? 10 años de cárcel, 15, 20... Cuando una bestia es capaz de eso, no piensa en la cárcel. Su locura, o su odio, o su ansia de venganza, le ciega. 5. El lado psiquiátrico de la cuestión. Seguro que hay un porcentaje de patologías en este drama, pero también es cierto que la mayoría de los incendios se provocan por odio o venganza. Enfermos mentales, pero sobre todo vendetas. Ya no caben los motivos económicos. 6. La limpieza. Seguro que es necesaria, como que los fuegos se apagan en febrero, pero, siendo sinceros, por mucho que limpies, que hay que limpiar, por mucho que vigiles, que hay que vigilar, la salvajada alrededor de Vigo fue incontrolable, y como me destacó alguien que sabe mucho del asunto, menos mal que los suministros y los servicios de agua en Vigo y su área de influencia funcionaron, que no colapsaron. De lo contrario, podría haber sido una hecatombe. 7. Es muy difícil investigar esto, ¿eh? Por la cantidad de fuegos y por lo maléficamente bien planificados que estuvieron. 8. Probarlo jurídicamente ni te cuento. La Guardia Civil puede encontrar los restos de las bombas incendiarias, testigos que vieron a este o a aquel, pero a ver qué juez prueba y condena en firme. Es muy, muy difícil, ¿eh? 9. Atroz. El testimonio de ese policía que cuenta cómo algunos se vieron cercados por el fuego. Incluso tiraron de su pistola reglamentaria para quitarse la vida y no morir abrasados. A ver si en un rato consigo hablar con alguno de ellos. Y 10. No entiendo que seamos capaces de hacer política con esto. Ni en Galicia con Núñez Feijóo del PP, ni en Asturias con Javier Fernández del PSOE, o tras el incendio de Doñana con Susana Díaz. No. No entiendo la política en medio del desastre y de los muertos. En suma, tomemos nota todos. Políticos, fiscales, autoridades, jueces, periodistas y vecinos de la magnitud del drama. Seamos conscientes del horror y sobre todo que se diga bien alto que Galicia es demasiado, que los incendiarios no van a poder con esta tierra porque no van a poder con esta gente. Parece evidente que, como decía Ignacio Camacho hace un minuto, el gobierno no quiere aplicar el artículo 155 de la Constitución, que suspendería de facto la autonomía catalana, y lo entiendo, ¿eh? Sinceramente yo lo entiendo. Es muy fácil decirlo, ¿eh? Desearlo, soltar testosterona por esta boquita nuestra, pero hacerlo con toda la razón que quieras, con la legalidad del mundo entero, eso es otro cantar. Lo que pasa es que también entiendo a quienes estamos hasta el gorro de las provocaciones, las chulerías y las mentiras, sobre todo hartos de unas mentiras que no se creen ni ellos. Salvo los y las de la CUP, esos y esas sí que tienen una buena pedra, que decimos en mi barrio. El resto, los ex de Convergencia, Puigdemont o Junqueras, no pueden estar tan zumbaos. Es imposible. Así que ante un 155 que no se ha aplicado nunca, ante las imprevisibles consecuencias en la calle y dado el nivel de la política española, si la cosa se pone fea, feísima, yo, a estas alturas del partido, entiendo al gobierno. Es más, entiendo la postura de que se cuezan en su propia salsa, muy a lo Rajoy. A saber,
un buen puñado de sandeces cada día, las de la CUP ladrando, los Jordis en Chirona, el astuto Artur Mas pagando, los Puyolones que poco a poco van para adelante y sobre todo las empresas enormes, grandes, medianas y pequeñas marchándose. Este último punto, la pela, es el auténtico artículo 155, la evidencia del absurdo y del disparate. COPE, estar informado. Cada vez soy más crítico y autocrítico con este trabajo de contar cosas, analizarlas y opinar que, en resumiendo, es de lo que va esto del periodismo. En este sentido, el tema del procés catalán, la ilegalidad flagrante y, en concreto, lo que pasó aquel 1 de octubre, merece una relectura, cuando no una somanta de azotes. Escucha, el exdirector del diario británico, uno de los grandes, The Guardian, el prestigioso Peter Preston, ha lamentado que los medios de comunicación, empezando por el suyo, divulgaran noticias falsas sobre los heridos durante el referéndum de independencia de Cataluña del pasado 1 de octubre. Así lo dice, entrecomillado, Peter Preston. Este hombre fue director del diario británico The Guardian entre 1975 y 1995. En un artículo firmado, Preston ha asegurado que algunas imágenes de heridos sangrando que se hicieron virales pertenecían a una huelga de mineros de hace 5 años. Carambas. Añade que de 800 heridos, nada de nada. Que hubo 2. Y que esas mentiras rularon por el mundo como si tal cosa. Bueno, al respecto un par de observaciones. Primero, thank you Peter, pero tarde. Por otro lado, al menos los britis, aunque tarde, lo reconocen. Pero ¿y aquí? Al día siguiente, el 1 de octubre, el periódico tituló Inadmisible. La Vanguardia llevaba en primera: el gobierno reprime el 1O. Y TV3, te puedes imaginar, y los columnistas y tertulianos independentistas que siguen llorando por los cientos de masacrados, y ni se han disculpado, ni lo han reconocido, ni lo van a hacer. En suma, a estas alturas del proceso siguen considerando válido el resultado del referéndum, increíble porque saben que fue una farsa, pero les vale, y por si fuera poco, se escudan en una inmensa retahíla de mentiras. Utilizaron a la mentirosa aquella de los dedos rotos. Ada Colau insiste en 2 casos de abusos sexuales por parte de la policía. Y todo como si nada. En fin, los políticos en su línea, los antisistema a cargarse la Constitución, los palmeros a pillar cacho y los periodistas deberíamos hacérnoslo mirar. La noticia del día, como no, pasa por Cataluña, ese artículo 155. El gobierno ha constatado la negativa de Carles Puigdemont a atender el requerimiento otra vez. En consecuencia, se continuará con los trámites previstos en ese artículo 155 de la Constitución. El sábado, Consejo de Ministros. ¿Y luego qué? Vamos a tratar de explicarte a partir de ahora qué pasa. Como todo en la vida, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal de la Complutense. Profesor, Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Llevamos varias semanas hablando de esto, pero claro, cada vez que se acerca directamente su puesta en marcha, te lo vuelvo a preguntar. El sábado, Consejo de Ministros, y desde el punto de vista del derecho procesal, ¿después qué? Bueno, esto más bien es derecho constitucional, pero hay un procedimiento que está establecido en el reglamento del Senado. El Consejo de Ministros aprobará una propuesta de medidas de intervención constitucional en la Comunidad de Cataluña, las remitirá. Han anunciado que previamente al Consejo de Estado para recibir un dictamen, pero en todo caso acabará en la mesa del Senado, en la presidencia del Senado, la cual a su vez tendrá que trasladarlo o bien a una comisión que se cree específicamente o a la Comisión General de Comunidades Autónomas. Esta comisión, a su vez, lo que hará será comunicar o trasladar al presidente de la Generalidad la propuesta de medidas que ha hecho el Gobierno y dará un plazo al presidente para que remita alegaciones en el plazo que se le conceda y que además designe un representante que será el que tome la palabra en el pleno extraordinario del Senado, que tiene que seguir ya una vez que se cumplan estos trámites.
El Senado lo aprueba, como está más que previsto y aritméticamente se sabe que va a ocurrir. Sí, porque es mayoría absoluta lo que necesita, y el Partido Popular y el PSOE han comunicado que están de acuerdo, pues evidentemente habrá una mayoría abrumadora. ¿Y luego qué? ¿Quién se hace cargo de ese gobierno en Cataluña? Si eso va por consellerías, va por presidencia, va por otros cargos tipo el jefe de los Mossos, ¿qué se hará? Vamos a ver, yo creo que esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, porque no hay precedentes. Claro. Por lo tanto, esa pregunta la conoceremos, esa respuesta la conoceremos en la propuesta que haga el Gobierno, porque son medidas concretas. Es decir, hay que despejar el error de que el 155 justifica una intromisión genérica o indeterminada en la comunidad autónoma, porque entre otras cosas la finalidad del 155 es restaurar el orden constitucional, pero también el orden estatutario autonómico. Entonces tienen que ser medidas muy específicas que afecten a concretas competencias que están siendo mal utilizadas por la Generalidad. Entonces será el Gobierno, después, una vez avalado por el Senado, el que designe a las personas que tengan que asumir esas concretas competencias que va a recibir o que va a recoger el Estado para ejercerlas de forma constitucional, de forma leal a la Constitución y al Estatuto durante un periodo de tiempo. Pero esas son personas que las tiene que designar el Gobierno. Claro. Me parece que vamos a tener que hablar muchas más veces. Jesús Zarzalejos, profesor, gracias. Nada, Ángel. Hasta luego, Jesús. Hasta luego. Ignacio Camacho, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Julius César Herrero, ¿qué tal, chicos? Hola, Ángel, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, iba a decir por hablar de lo importante, todo es importante, faltaría más. Pero estando aquí en Galicia, fíjate que, Julio, tú y yo hablábamos el lunes, tú estabas en tu Asturias contándome desde Mieres cómo se olía, cómo se veía el fuego y el humo. Caramba. Lo que va a costar a esta gente salir para adelante, pero lo van a hacer, ¿eh, Julio? Sí, porque además allí tuvieron la mala suerte de que todos estos incendios dejaron muertos. En Asturias, por fortuna, no. Simplemente fue terreno, simplemente que para quienes viven de él tampoco es que sea simplemente, para ellos es la vida. Entonces, no le quitaron la suya, pero sí aquello que les permite seguir adelante. Es complicado lo que tienen que atravesar ahora, lo que tienen que pasar ahora quienes viven del campo, quienes viven de la ganadería, gente buena y sencilla, que si ellos no entienden, desde luego yo no entiendo por qué pasan estas cosas. Imagino que ellos, pues con menor motivo, ¿no? Otra variable de todo esto, Ignacio, yo lo comentaba hace un rato, era la opinión personal, te pido la tuya, es hacer política todavía con las botas manchadas de ceniza como estoy yo, ¿no? O sea, no sé, cuando Doñana con Susana Díaz, este fin de semana en Asturias con Javier Fernández, o con Feijóo aquí, hacer política con estas cosas, ¿qué te parece, Ignacio? Me parece mal, estoy de acuerdo con tu speech de las 4. Afortunadamente esta vez, como también por ejemplo este pasado verano en Andalucía, a propósito de aquel incendio en la linde de Doñana, esta vez ha fracasado. Es decir, bueno, en Galicia ha habido una intentona, una punta de voluntad política para tratar de montarle un prestige a Feijóo, a Núñez Feijóo, pero yo creo que esto ha fracasado. Ha fracasado también en parte porque la atención nacional, la atención política de todo el mundo está muy concentrada en Cataluña, pero hombre, también creo yo que habrá tenido algo que influir la evidencia de que la mayoría de los incendios han sido manifiestamente provocados, y decir que pero provocados incluso con estrategia, con ingeniería pirómana, ¿eh? Ha habido terrorismo forestal y bueno, está como muy feo que haya culpar a las víctimas de la responsabilidad de los fuegos cuando precisamente ha quedado bastante de relieve, bastante claro, que incluso se han aparecido hasta globos incendiarios. Otra cosa es que luego la culpabilidad sea muy difícil de establecer. En fin, todo esto que tú dijiste estoy plenamente de acuerdo, porque el problema de los incendios del monte, lo más difícil es establecer la culpabilidad y sobre todo probarla. Pero vamos, no cabe la menor duda de que la gran mayoría de esos incendios, sobre todo en algunas zonas, concretamente los que rodearon Vigo y algún otro, fueron objeto de una operación de ingeniería pirómana, ¿eh?
Sí, Entonces, sí, claro, pero ojo, esto no es un tío, esto no es un tío solo, hombre, ¿eh? Esto No, es un por tío eso solo, digo ¿eh? que eran operaciones bastante coordinadas, ¿no? Luego yo no descarto que haya habido también efecto mimético, porque la gente ve prender fuego y se animan y siempre hay puntos suspensivos, puntos suspensivos que se animan. Porque efectivamente en torno al monte, como tú sugerías, pues hay mucha venganza, mucho resentimiento, mucha inquina, pero en cualquier caso hay que distinguir muy claro entre las víctimas y los culpables, y hacer política con esto a mí me parece que es una cosa que se va acabando, pero que desde luego en este caso ha fracasado, ¿no? Espero que sí. Mira, no nos olvidemos de los héroes que lo apagaron y los héroes que se dejaron la vida ahí, ¿eh? Empezando por los vecinos, los policías, los guardias civiles, los bomberos, las brigadas forestales. A las 6 vamos a hablar con 2 de esos policías que estuvieron metidos allí y que alguno de ellos incluso sacó la pistola porque estaba convencido de que no quería morir abrasado. Nos lo van a contar, ¿eh? A ver si conseguimos pillarlos. A eso de las 6 vamos a intentarlo. Al monotema, chicos. Yo sé que lo estabais deseando, pero es lo que toca. Vamos a escuchar primero al secretario de organización del PSOE, a José Luis Ábalos. Yo me pregunto a qué espera Pedro Sánchez a salir a una rueda de prensa para hablar de todo esto, pero en fin, eso es otro debate. Vamos al lío. José Luis Ábalos, esta mañana. Una medida lo más breve posible y siempre pensando en una situación democrática para Cataluña y, por lo tanto, una intervención muy, muy limitada a la prestación de los servicios públicos que no deben verse alterados. Estos son las generales de la ley, claro. Y Zeta, el líder de los socialistas catalanes. La amenaza de declarar en cualquier momento la independencia hace inevitable que el Estado inicie los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución que votamos de forma muy mayoritaria. Rivera, el líder de Ciudadanos. Pero yo estoy convencido que si no aplicamos la Constitución, Puigdemont nos va a tener aquí chantajeados todo el día. No, ahora declaro la independencia, ahora la suspendo, ahora la vuelvo a aplicar, ahora no sé qué. ¿Pero esto qué es? ¿Ustedes se imaginan a Macron o a Merkel o a Trump o a Obama o a quien fuera con un chantaje de un Länder alemán o de un Estado de Estados Unidos diciéndole no, ahora voy a declarar la independencia, ahora no, espera esto un momento? Resulta de ópera bufa. Y para terminar esta batería, luego metemos más, Aznar ha vuelto. Si se acepta que se ha roto el pacto de unidad y diversidad, la reforma constitucional de la que se habla no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo catalán. Interesante el razonamiento. Luego cada uno que opine lo que quiera. Julius, cógelo por donde te dé la gana. Qué habilidad la de Aznar para llegar en el momento y contar sus cosas y reivindicarse, en fin. La reforma constitucional creo que es una necesidad. La cuestión es cuándo se hace, cómo y abordando qué temas y entender que la reforma constitucional hay que leerla como un pago de no sé qué cosa. Si solamente se refiriera a eso, probablemente, pero yo creo que la reforma constitucional debe ser más ambiciosa que solo eso. Respecto a las declaraciones de Iceta y de Ábalos, yo creo que lo que hace, se complementan. Uno dice que hay que aplicar el 155, dice Iceta, y Ábalos, pero lo justo. Claro, está muy bien hablar así. La puntita nada más. Un poquitín, está muy bien. El tema está, oye, ¿hasta dónde? Y si hay que me estaba empezando a salir una metáfora que no debo deslizarme yo por ahí. Pero, ¿y esto cómo se hace? ¿Por qué no concretan? Vamos a ver, ¿qué significa un poco? ¿O un ratito? ¿O lo mínimo? Dímelo, porque si no, es un tipo de pronunciamiento que después, claro, resulta extraordinariamente ambiguo o poco preciso, y la decisión, ¿cómo puedo yo valorar entonces? Y después la decisión del gobierno es exactamente un poco y lo preciso o se está excediendo. No, ahora vamos con otros cortes de medias tintas, ¿eh? Vale, pero quiero decir, si me estás diciendo lo justo, oye, pues a continuación dice, mire, lo justo, es decir, se tarda 3 días en convocar unas elecciones y ese es el objeto que debe tener la aplicación del 155. Vale, dime alguna cosa, pero esto lo justo y no ir más allá de lo que toca queda demasiado etéreo. Y con esto acabo, respecto a Rivera, es verdad, lo que está diciendo es que es un chantaje, porque es que el diálogo y la negociación que se propone es vamos a negociar cómo es la independencia, de manera que hay independencia haya o no haya negociación. Todo lo más que podemos negociar es cómo. Hombre, uno no se sienta a negociar cuando sabe que la partida la tiene perdida. Ignacio. Qué poquitas ganas tiene Mariano Rajoy de aplicar 155. También. ¿Cuánto se le nota? Yo lo entiendo. Yo también, porque él que siempre dice eso de, ojo, qué lío, esto es un lío. Este es un lío.
Sí, es un lío muy gordo meterse en esto. Pero se le nota mucho, es decir, es que está dándole al Senado los plazos más largos que puede, a ver si en medio pasa algo. Esa teoría suya de que al final siempre, y que no siempre le sale mal, de que al final siempre le ha salido bien casi siempre. De que al final siempre terminan pasando cosas y de que Puigdemont se puede venir abajo y tal, y bueno, no sé, pero en cualquier caso, valentito. Ahora bien, ha de tener en cuenta el presidente que digan lo que digan los demás partidos con los que va en consenso y hace muy bien en mantenerlo, el responsable es él. Y que da igual lo que diga el PSOE, lo que diga Ciudadanos, más claro. Y además teniendo mayoría absoluta en el Senado. Pero quiero decir, el responsable ante los españoles, ante la opinión pública, es él. La intervención es suya. Y como el gobierno habitualmente suele perder las batallas de comunicación, en esta está empezando o puede empezar a perder una batalla de comunicación que libra en cierto modo consigo mismo el gobierno, y que es que mucha gente cree que el 155 significa el cierre de TV3, el encarcelamiento de Puigdemont, el aterrizaje sobre los Mossos y el reordenamiento de la educación. No es tan sencillo. Y eso no solo no es tan sencillo, sino que eso no está contemplado, ni va a estarlo. Y que, por ejemplo, las competencias de educación, bueno, el Estado puede aplicar la ley vigente, la famosa LOMCE, pero que difícilmente lo va a hacer y se va a limitar a lo estrictamente necesario. Evidentemente, yo creo que la suspensión de la presidencia de Puigdemont va a ser inevitable si no se aviene. Y luego, por otra parte, decir que estoy en pleno acuerdo en esta ocasión con lo que dice Aznar. Como no estoy cerca de vosotros y no os puedo dar un capón, os pido que me hagáis caso. Tengo un montón de cortes más, a ver si nos da tiempo a comentarlos todos. Primero, Pablo Iglesias, nunca falta. Nos parece un error. La aplicación del 155 lleva a nuestro país a un territorio inexplorado en el que se está poniendo en cuestión una de las bases de la democracia española, que es la autonomía de los territorios. Creo que es lo contrario a una solución. Vale, gracias. Y Íñigo Urkullu, en esta historia el PNV es muy clave, Mirad. Nunca se ha proclamado la declaración unilateral de independencia. Por lo tanto, no debe procederse en caso alguno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Hago un llamamiento a la distensión y al diálogo. ¿Cómo lo veis, Julio? Bueno, es que de verdad, pero ¿por qué estamos interpretando si se hizo? Pero ¿no es más fácil que el presidente de la Generalitat diga si lo he proclamado o no lo he proclamado? Cada uno interpreta lo que le parece. Para unos es evidente que no se proclamó, para otros está más que claro que se proclamó y ahora lo que toca... Pues mira, yo leyendo el último párrafo de la carta esta de... Ahí es donde canta la gallinita. Claro. Podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia. Ah, vaya. O sea que entonces lo que pasó la otra vez fue que tú dijiste que tocaba declarar, pero suspendiste, pero en cualquier caso había que votar. De verdad, es una manera de darle vueltas y tomar el pelo al presentable. Lo que viene es para no echar gota. Sí, es que empieza a ser ya insultante. O sea que llevábamos unos cuantos días preguntando, ¿la declaró o no la declaró? Ah, no, espera, que es que ahora el asunto es que no se votó. Y eso fue lo que no se hizo. Y a lo mejor resulta que es ahí donde está el punto. ¿Coincides, Ignacio? Sí, más o menos. Hoy ha venido a confesar que la declaración no rige porque no está... Bueno, no regiría en ningún caso, no nos vayamos a engañar. Porque no se había votado. La declaración es como si aquí nos declaramos ahora nosotros República Independiente de la calle Venezuela. Sí. Pero, en cualquier caso, desde el punto de vista de la lógica de ello, tampoco, porque no se votó, efectivamente. Claro. Pero ya es tarde. Esto lo tenía que haber aclarado antes del lunes. Ahora da un pasito y tal. Dice, hombre, hagan ustedes el favor, denos la tregua y tal. Bueno, pues yo creo que el gobierno hace bien, tenía que haber empezado el 7 de septiembre a poner en marcha el 155. Luego ya veremos si lo aplica o no lo aplica, pero ponerlo en marcha, pero es que insisto, lo tenían que haber hecho el 7 de septiembre cuando el Parlamento aprobó en aquella sesión bochornosa la ley de transitoriedad. Entonces, ¿está declarada la independencia? No. ¿Tiene que actuar el gobierno? Sí, porque lo que no ha cesado es la actitud de la Generalitat
en el mantenimiento de una falsa legalidad paralela. Es decir, en Cataluña está en un limbo, no jurídico no, porque las leyes que rigen son las del Estado, pero está en un limbo político. Es decir, señor Puigdemont, ¿usted sobre qué manda? ¿Sobre qué dice que manda? Yo pensaba que las cuestiones de la justicia se conjugaban en pasado. Quiero decir, todo lo que tenga que ver con los delitos tiene que ver con el pasado. Sin embargo, uno tiene la sensación de que en este caso todo lo que guarda relación con los delitos se conjuga en gerundio o en un presente continuo. Es decir, estás violando la ley. ¿Cómo que estás violando la ley? Y la sigues violando. ¿Hasta cuánto vale? Normalmente, no sé, a uno dice, oye, has violado la ley y estas son las consecuencias. Oye, llevas violando la ley un rato. Ah, bueno, llevas violando la ley un rato. Es que la ley de transitoriedad jurídica, que es la ley de preconstitucional de una supuesta independencia, está aprobada y aunque está suspendida por el Tribunal Constitucional, pero para el gobierno catalán está en vigor. Por tanto, si el gobierno catalán está actuando conforme a esa ley, está fuera de la ley constitucional española y por tanto está cometiendo un delito. Sí, y por tanto lleva un mes y medio en situación de delito. Permitidme la variable internacional, que tengo varias asistencias. La primera, esta mañana con Herrera, ha estado aquí el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Estamos a favor de un diálogo, pero es un problema español. Es importante coger solución al interior del marco jurídico español, al interior de la Constitución española. Sería bueno que el gobierno de Cataluña no proclame independencia, porque nadie va a estar en favor de independencia de Cataluña. Macron, a este sí que le duele la chinita dentro del zapato. Es el primer ministro francés. Este Consejo estará marcado por un mensaje de unidad en torno a los Estados miembros de cara a la crisis que puedan tener, unidad en torno a España. He dicho primer ministro, no, es el presidente. Y Angela Merkel. Evidentemente nos preocupa y esperemos que se encuentren soluciones dentro de la Constitución española. Y ya para terminar, con el quien ha habido discrepancias y según parece se mascaba la tensión, era con el primer ministro belga, que bastante tiene en casa, se llama Charles Michel. Qui peut valider de la violence d'où qu'elle vienne? Personne, je suppose. Et comme Européen, je considère que l'on doit chaque fois appeler d'abord sur le sol européen. Lo que dice Charles Michel es que la violencia es inaceptable, venga de donde venga, en ningún país europeo, y sigue con la matraca de la violencia el día 1 de octubre. Que, por cierto, luego lo comentaremos, The Guardian ha dicho que efectivamente publicaron mentiras. Que no había 800 heridos, sino que solo 2. Caramba, de 800 a 2 la mentira son un huevo de mentiras. Un par de fake. Pero en fin, si nada más 798 trolas. Pero en fin, ¿cómo lo veis, chicos? La variable internacional, Ignacio. Pues, hombre, yo creo que desde luego Macron, que pretende liderar o coliderar la Unión Europea, no va a permitir o va a hacer todo lo posible por que esta especie de mandato de facto suyo, o de liderazgo suyo, comience por el desprendimiento territorial o la desintegración territorial de un país. Merkel evidentemente está en lo mismo. Y el señor Michel, pues es el belga, pues es que es un nacionalista. Es que hay que decirlo claro, es que Bélgica además tiene un problema importante de unidad también, porque tiene un conflicto de identidades, en este caso de medio país contra otro medio, y bueno, pues ha comprado plenamente la mercancía de la violencia y tal. Pero bueno, es que estas cosas de la visión que tienen de España desde fuera... Tú hablabas antes del asunto de la comunicación. Pues, bueno, evidentemente, no es solo la comunicación de este gobierno, es el estereotipo que durante años, décadas, incluso siglos se ha forjado de España y que desde luego para muchos extranjeros nos siguen viendo. Sí. El otro día lo contaba Muñoz Molina como una especie de Francolandia, ¿no? Sí, sí. Donde, entonces, claro, mire usted que golpeamos aquí, la policía, un Estado autoritario que golpea a los manifestantes y tal. Bueno, si hay un ejemplo de Estado desastre en Europa, a punto de ser fallido, ese es Bélgica. Sí, para que vengan a dar lecciones, suele ocurrir también. Julio, terminamos contigo.
Pues yo creo que las declaraciones de Tajani esta mañana en esta casa, las de Merkel y de Macron, van en la misma línea. Afortunadamente vienen a corregir de algún modo la desafortunada declaración de hace un par de semanas de algún representante de la Unión Europea que salió diciendo que la violencia no era la manera de solucionar las cuestiones políticas, como si aquí se estuvieran solucionando cuestiones políticas por medio de la violencia. Y haciéndose eco de algunos mensajes en medios de comunicación internacionales que no entendían absolutamente nada. O porque por lo menos se olvidaban que las cargas policiales muy normales, en cualquier Estado democrático, venían por la necesidad de cumplir una orden judicial. Y en los Estados democráticos el poder judicial está separado de los otros poderes. Entonces, si no entendemos esto, que es muy básico, tenemos otro problema más. Respecto al último, el holandés... belga. Iba a decir, el holandés belga, esto como lo de los chinos de Japón. Iba a decir errante. Es belga, pero es balón. Es belga, pero no se reconoce. Bueno, pues ya está, tiene dos problemas también. Muy bien. Julio César, Ignacio, gracias chicos. Desde Caldas del Rey, donde estoy, es de agradecer que hayáis estado en la tertulia. Sitio bonito y se come y de vicio. Ojalá siga lloviendo sobre Galicia. Sí, y ojalá llueva también sobre toda España, porque no sé si sabéis que aquí en Madrid ha vuelto a lucir el sol. Frío, pero sol. Sí, pues esta mañana había una niebla, he tardado en llegar al aeropuerto hora y media. Bueno, que gracias chicos. Hasta luego, amigos. Por la cantidad de fuegos y por lo maléficamente bien planificados que estuvieron. 8. Probarlo jurídicamente ni te cuento. La Guardia Civil puede encontrar los restos de las bombas incendiarias, testigos que vieron a este o a aquel, pero a ver qué juez prueba y condena en firme. Es muy, muy difícil, ¿eh? 9. Atroz. El testimonio de ese policía que cuenta cómo algunos se vieron cercados por el fuego, incluso tiraron de su pistola reglamentaria para quitarse la vida y no morir abrasados. A ver si en un rato consigo hablar con alguno de ellos. Y 10. No entiendo que seamos capaces de hacer política con esto. Ni en Galicia con Núñez Feijóo del PP, ni en Asturias con Javier Fernández del PSOE, o tras el incendio de Doñana con Susana Díaz. No entiendo la política en medio del desastre de los muertos. En suma, tomemos nota todos, políticos, fiscales, autoridades, jueces, periodistas y vecinos de la magnitud del drama. Seamos conscientes del horror y sobre todo que se diga bien alto que Galicia es demasiado, que los incendiarios no van a poder con esta tierra porque no van a poder con esta gente. Parece evidente que, como decía Ignacio Camacho hace un minuto, el gobierno no quiere aplicar el artículo 155 de la Constitución, que suspendería de facto la autonomía catalana, y lo entiendo, sinceramente yo lo entiendo. Es muy fácil decirlo, desearlo, soltar testosterona por esta boquita nuestra, pero hacerlo con toda la razón que quieras, con la legalidad del mundo entero, eso es otro cantar. Lo que pasa es que también entiendo a quienes estamos hasta el gorro de las provocaciones, las chulerías y las mentiras, sobre todo hartos de unas mentiras que no se creen ni ellos. Salvo los y las de la CUP, esos y esas sí que tienen una buena pedra, que decimos en mi barrio. El resto, los ex de Convergencia, Puigdemont o Junqueras, no pueden estar tan zumbaos. Es imposible. Así que ante un 155 que no se ha aplicado nunca, ante las imprevisibles consecuencias en la calle y dado el nivel de la política española, si la cosa se pone fea, feísima, yo, a estas alturas del partido, entiendo al gobierno. Hoy hacemos la tarde de COPE desde Caldas de Reis. Estamos en la provincia de Pontevedra, 40 minutos de Vigo. Estamos en una de las provincias más bonitas de España, que es algo así como decir de las más bonitas del mundo. Y estamos aquí encantados, porque nos gusta hacer radio donde hay que hacerla. Estar donde hay que estar. Para apoyar a los gallegos y para recordar a esas 4 personas que murieron abrasadas y también a los héroes que lucharon contra el fuego. Así que a modo de esquema, varias consideraciones. A ver si acierto, que ahora un par de expertos me corregirán o no, veremos. 1, primero el dato. 50.000 hectáreas han ardido en Galicia en lo que va de año. De estas solo 35.000 el pasado fin de semana. Imagínate 50.000 campos de fútbol juntos. 2. Lo del pasado fin de semana está demasiado bien perpetrado. Que se me entienda, no es cuestión de negligencias o de recortes, en parte, no sé. Quienes prendieron fuego a los alrededores de Vigo y a media Pontevedra
Sabían muy bien lo que hacían. Los puntos, las pendientes, la hora, los vientos. 3. Esas 2 señoras muertas. No se me van de la cabeza esas 2 mujeres mayores, huyendo despavoridas. No me quiero imaginar el horror en ese coche. Y solo pienso que malditos sean los salvajes asesinos. 4. Dudo que aumentar las condenas para los incendiarios o pirómanos sea útil, 10 años de cárcel, 15, 20... Cuando una bestia es capaz de eso, no piensa en la cárcel. Su locura o su odio o su ansia de venganza le ciega. 5. El lado psiquiátrico de la cuestión. Seguro que hay un porcentaje de patologías en este drama, pero también es cierto que la mayoría de los incendios se provocan por odio o venganza. Enfermos mentales, pero sobre todo vendetas. Ya no caben los motivos económicos. 6. La limpieza. Seguro que es necesaria, como que los fuegos se apagan en febrero, pero, siendo sinceros, por mucho que limpies, que hay que limpiar, por mucho que vigiles, que hay que vigilar, la salvajada alrededor de Vigo fue incontrolable, y como me destacó alguien que sabe mucho del asunto, menos mal que los suministros y los servicios de agua en Vigo y su área de influencia funcionaron, que no colapsaron. De lo contrario, podría haber sido una hecatombe. 7. Es muy difícil investigar esto. Y ni se han disculpado, ni lo han reconocido, ni lo van a hacer. En suma, a estas alturas del proceso siguen considerando válido el resultado del referéndum. Increíble porque saben que fue una farsa, pero les vale. Y por si fuera poco, se escudan en una inmensa retahíla de mentiras. Utilizaron a la mentirosa aquella de los dedos rotos. Ada Colau insiste en 2 casos de abusos sexuales por parte de la policía. Y todo como si nada. En fin, los políticos en su línea, los antisistema a cargarse la Constitución, los palmeros a pillar cacho y los periodistas deberíamos hacérnoslo mirar. La noticia del día, como no, pasa por Cataluña, ese artículo 155. El gobierno ha constatado la negativa de Carles Puigdemont a atender el requerimiento otra vez. En consecuencia, se continuará con los trámites previstos en ese artículo 155 de la Constitución. El sábado, Consejo de Ministros. ¿Y luego qué? Vamos a tratar de explicarte a partir de ahora qué pasa. Como todo en la vida, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal de la Complutense. Profesor, Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Llevamos varias semanas hablando de esto, pero claro, cada vez que se acerca directamente su puesta en marcha, te lo vuelvo a preguntar. El sábado, Consejo de Ministros, y desde el punto de vista del derecho procesal, ¿después qué? Bueno, esto más bien es derecho constitucional, pero hay un procedimiento que está establecido en el reglamento del Senado. El Consejo de Ministros aprobará una propuesta de medidas de intervención constitucional en la Comunidad de Cataluña, las remitirá. Han anunciado que previamente al Consejo de Estado para recibir un dictamen, pero en todo caso acabará en la mesa del Senado, en la presidencia del Senado, la cual a su vez tendrá que trasladarlo o bien a una comisión que se cree específicamente o a la Comisión General de Comunidades Autónomas. Esta comisión, a su vez, lo que hará será comunicar o trasladar al presidente de la Generalidad la propuesta de medidas que ha hecho el Gobierno y dará un plazo al presidente para que remita alegaciones en el plazo que se le conceda y que además designe un representante que será el que tome la palabra en el pleno extraordinario del Senado, que tiene que seguir ya una vez que se cumplan estos trámites. El Senado lo aprueba, como está más que previsto y aritméticamente se sabe que va a ocurrir. Sí, porque es mayoría absoluta lo que necesita, y el Partido Popular y el PSOE han comunicado que están de acuerdo, pues evidentemente habrá una mayoría abrumadora. ¿Y luego qué? ¿Quién se hace cargo de ese gobierno en Cataluña? Si eso va por consellerías, va por presidencia, va por otros cargos, tipo el jefe de los Mossos, ¿qué se hará? Vamos a ver, yo creo que esa es la gran pregunta que todos nos hacemos porque no hay precedentes. Claro. Por lo tanto, esa pregunta la conoceremos, esa respuesta la conoceremos en la propuesta que haga el Gobierno, porque son medidas concretas. Es decir, hay que despejar el error de que el 155 justifica una intromisión genérica o indeterminada en la comunidad autónoma, porque entre otras cosas la finalidad del 155 es restaurar el orden constitucional, pero también el orden estatutario autonómico. Entonces tienen que ser medidas muy específicas que afecten
a concretas competencias que están siendo mal utilizadas por la Generalidad. Entonces, será el Gobierno, después, una vez avalado por el Senado, el que designe a las personas que tengan que asumir esas concretas competencias que va a recibir o que va a recoger el Estado para ejercerlas de forma constitucional, de forma leal a la Constitución y al Estatuto durante un periodo de tiempo. Pero esas son personas que las tiene que designar el Gobierno. Claro. Me parece que vamos a tener que hablar muchas más veces. Jesús Zarzalejos, profesor, gracias. Nada, Ángel. Hasta luego, Jesús. Hasta luego. Ignacio Camacho, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Julius César Herrero, ¿qué tal, chicos? Hola, Ángel, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, iba a decir por hablar de lo importante, todo es importante, faltaría más. Pero estando aquí en Galicia, fíjate que, Julio, tú y yo hablábamos el lunes, tú estabas en tu Asturias contándome desde Mieres cómo se olía, cómo se veía el fuego y el humo. Caramba. Lo que va a costar a esta gente salir para adelante, pero lo van a hacer, ¿eh, Julio? Sí, porque además allí tuvieron la mala suerte de que todos estos incendios dejaron muertos. En Asturias, por fortuna, no. Simplemente fue terreno, simplemente que para quienes viven de él tampoco es que sea simplemente. Para ellos es la vida. Entonces, no le quitaron la suya, pero sí aquello que les... Es más, entiendo la postura de que se cuezan en su propia salsa, muy a lo Rajoy. A saber, un buen puñado de sandeces cada día, las de la CUP ladrando, los Jordis en Chirona, el astuto Artur Mas pagando, los puyolones que poco a poco van para adelante y, sobre todo, las empresas enormes, grandes, medianas y pequeñas marchándose. Este último punto, la pela, es el auténtico artículo 155, la evidencia del absurdo y del disparate. COPE. Estar informado. Cada vez soy más crítico y autocrítico con este trabajo de contar cosas, analizarlas y opinar que, en resumiendo, es de lo que va esto del periodismo. En este sentido, el tema del procés catalán, la ilegalidad flagrante y, en concreto, lo que pasó aquel 1 de octubre, merece una relectura, cuando no una somanta de azotes. Escucha, el exdirector del diario británico, uno de los grandes, The Guardian, el prestigioso Peter Preston, ha lamentado que los medios de comunicación, empezando por el suyo, divulgaran noticias falsas sobre los heridos durante el referéndum de independencia de Cataluña del pasado 1 de octubre. Así lo dice, entrecomillado, Peter Preston. Este hombre fue director del diario británico The Guardian entre 1975 y 1995. En un artículo firmado, Preston ha asegurado que algunas imágenes de heridos sangrando que se hicieron virales pertenecían a una huelga de mineros de hace 5 años. Carambas. Añade que de 800 heridos, nada de nada. Que hubo 2. Y que esas mentiras rularon por el mundo como si tal cosa. Bueno, al respecto un par de observaciones. Primero, thank you, Peter, pero tarde. Por otro lado, al menos los britis, aunque tarde, lo reconocen. Pero ¿y aquí? Al día siguiente, el 1 de octubre, el periódico tituló Inadmisible. La Vanguardia llevaba en primera: el gobierno reprime el 1O. Y TV3, te puedes imaginar, y los columnistas y tertulianos independentistas que siguen llorando por los cientos de masacres